El transformador. Se denomina transformador una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo constante la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo no varía en el caso de un transformador ideal, o sea sin pérdidas, pero las máquinas reales representan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño, tamaño, etc. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, y están constituidos en su forma más simple por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro sílico. Las bobinas o devanados se denominan primarios o secundarios, según corresponden a la entrada o salida del sistema en cuestión. También existen transformadores con más devanados, en este caso puede existir un devanado terciario de menor tensión que el secundario. Transformadores de potencia. Son los que se utilizan para subestaciones y transformación de energía en media y alta tensión. Se aplican en subestaciones centrales de generación y usuarios grandes de potencia. Se construyen en potencias, voltajes y frecuencias estandarizadas según la región o país en donde va a trabajar. A continuación se detalla dos principales tipos de transformadores de potencia. Transformadores tipo seco. Se utilizan en interiores donde los espacios reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de incendios imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en aceite. Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislamiento clase F, utilizando resinas epoxi como medio de protección de los arrollamientos, siendo innecesario cualquier mantenimiento posterior a la instalación. Transformadores en aceite. Se caracterizan principalmente porque el núcleo ferromagnético se encuentra totalmente sumergido en aceite. Consta de un tanque con tapa, intercambiables de calor, bombas y un cubículo para el aceite. Circuito magnético. Puede ser de chapa de acero al silicio, de grano orientado, aislada por óxidos minerales y protegida contra la corrosión mediante una capa de esmalte. Arrollamientos de baja tensión. Las espiras están separadas por una película aislante de clase F y se dispondrá radialmente en el centro de las bobinas de canales de ventilación para permitir una fácil disipación del calor. La construcción es de banda, platina o folio de aluminio para conseguir una buena resistencia mecánica a los esfuerzos de cortocircuito. Se impregnará con una resina de clase F bajo vacío, en el objetivo de garantizar una buena resistencia a los agentes ambientales y conseguir una masa homogénea. Arrollamientos de media tensión. Es independiente de los arrollamientos de baja tensión y se realiza en banda o folio de aluminio con aislantes de acero clase F sin excepción, garantizando un diseño resistente, geométrico y un gradiente de tensión reducido entre las espiras y entre galletas, de modo que el material aislante resulta escasamente solicitado dieléctricamente, o sea, con mejores esfuerzos dieléctricos y no produce su envejecimiento prematuro. Partes principales del transformador. El núcleo. El núcleo está formado por varias chapas u hojas de metal, generalmente de material ferromagnético, que están apiladas junto a la otra, sin soldar, similar a las hojas de un libro. La función del núcleo es mantener un flujo magnético combinado en él y evitar que fluya por el aire, favoreciendo las pérdidas en el núcleo y reduciendo la eficiencia. La configuración por láminas del núcleo laminada se realiza para evitar las corrientes de Foucault o corrientes parásitas, que son corrientes que circulan entre láminas indeseadas, pues favorecen las pérdidas. Bobinas. Las bobinas son simplemente alambre generalmente de cobre enrollado en las piernas del núcleo. Según el núcleo de espiras, alrededor de una pierna inducirá un mayor voltaje. Se juega entonces con el número de vueltas en el primario versus las del secundario. En un transformador trifásico, el número de vueltas del primario y el secundario deberá ser igual para todas las fases. Cambiador de taps.
El cambiador de taps o de variaciones es un dispositivo generalmente mecánico que puede ser girado manualmente para cambiar la ración de transformación en un transformador. Típicamente son 5 pasos, uno de ellos es neutral, los otros alteran la razón en más o menos 2.5%. Por ejemplo, esto ayudará a subir el voltaje en el secundario para mejorar un voltaje muy bajo en una barra del sistema. Relé de sobrepresión. Es un dispositivo mecánico que nivela el aumento de presión de transformador que pueden hacerlo explotar. Sin embargo, existen varios equipos que explotan a pesar de tener este dispositivo. Existen el relé de presión súbita para presiones transitorias y el relé de sobrepresión para presiones más permanentes. Tablero de control. Tiene todas las conexiones eléctricas para el control. Relés de potencia eléctrica señalados con el control de válvulas sobre la presión hacia los dispositivos de presión. El tanque. El tanque es de tipo corrugado con tapa empernada, en el cual las paredes están conformadas por aletas onduladas soldadas a la estructura y constituyen el sistema de refrigeración del transformador. Con esta construcción en plancha de acero estructural se obtiene una robustez de gran resistencia a los esfuerzos mecánicos y se permite el despacho de los transformadores llenos de aceite listos para entrar en servicio. La protección contra la intemperie incluye la eliminación de todo óxido mediante el granallado previo a la aplicación de la pintura base anticorrosivo, que son de dos capas, y una pintura en acabado. El aceite es mineral constituyendo el elemento aislante y refrigerante del transformador. Sus características destacables son las siguientes: baja viscosidad para obtener una buena transferencia de calor, alta rigidez dieléctrica, ausencia de ácidos inorgánicos y azufre corrosivo, para prevenir un deterioro en los aislamientos y los conductores. Resistencia a la oxidación y a la formación de lodos. Resistencia a emulsiones con agua bajo punto de congelación. Antes de ser introducido al tanque, el aceite se somete a un proceso de filtrado y secado. El llenado se hace bajo vacío para asegurar la eliminación de la humedad. Indicador de nivel. Permite observar desde el exterior el nivel de aceite en el transformador. Depósito de expansión. Sirve de cámara de expansión de aceite ante las variaciones de su volumen que sufre este debido a la temperatura. Pasatapas de entrada. Conectan el bobinado primario del transformador con la red eléctrica de entrada a la estación o subestación transformadora. Pasatapas de salida. Conectan el bobinado secundario del transformador con la red eléctrica de salida a la estación o subestación transformadora. Relé Pujols. Este relé de protección reacciona cuando ocurre una anomalía interna en el transformador, dándole una señal de apertura a los dispositivos de protección. Desecador. Su misión es secar el aire que entra en el transformador como consecuencia de la disminución del nivel de aceite. Termostato. Mide la temperatura interna del transformador y emite alarmas en caso de que ésta no sea la normal. Regulador de tensión. Permite adaptar la tensión del transformador para adaptarla a las necesidades del consumo. Esta acción solo es posible si el bobinado secundario está preparado para ello. Placa de características. En ella se recogen las características más importantes del transformador para que pueda disponer de ellas en caso de que fuera necesaria conocerlas. Grifo de llenado. Permite introducir líquido refrigerante en la cuba del transformador. Radiadores de refrigeración. Su misión es disipar el calor que se pueda producir en las carcasas del transformador y así evitar que el aceite se caliente en exceso. Cuba.
Es un depósito que contiene el líquido refrigerante, el aceite, y en el cual se sumergen los bobinados y el núcleo metálico del transformador. Grupos de conexión de los transformadores. En los sistemas polifásicos, cuando hablamos de conexión, estamos hablando de enlazar entre sí los arrollamientos de distintas fases. En los transformadores trifásicos, los arrollamientos pueden estar montados de las siguientes formas: conexión abierta, conexión en triángulo, conexión en estrella y conexión en zigzag. En el convenio, para usar las letras de manera abreviada, en la siguiente conexión triángulo se denomina con la letra D y en el secundario con una D minúscula. Conexión en estrella, con una Y en el primario y una Y en minúscula en el secundario. Y conexión zigzag, con una Z en mayúsculas en el primario y una Z en minúsculas en el secundario. Gestión de calidad. Definimos como gestión de calidad al conjunto de características que cumplen con los requisitos para satisfacer al cliente, calidad, normas y ensayos de los transformadores de potencia. Algunas normas en las que se rigen los transformadores. La norma estipula que los requisitos para establecer un sistema de aseguramiento de calidad o para dar confianza de que un producto satisface los requisitos para la calidad. Las normas más conocidas para los transformadores de potencia son IEC, ANSI, la IEE, de ANEMA. Todas las normas tienen diferente nivel de exigencia y las empresas fabricantes comercializadoras de transformadores de potencia se caracterizan por las normas que rigen su proceso de fabricación y control de calidad. Muchas gracias.